la vista, ¿viste? Porque a mí creo que me dieron, voy a ir viendo porque yo sentí varios golpes abajo, ¿ok? Entonces vamos pegadito, me voy bajando. Yo reduzco la velocidad ya, ¿Qué tal? Pero va. Creo que es perfecto este señor, la G41, la vi clarito. Llegó en la pronta, la señor, explotado muy bien, Sí, sí. Vamos, pendejo, veo cópia. Salieron los tres, sí, los tres pegaron, la forma luz, señor, y la forma 42, la vi clarito, A ver, claro, que toca puta. Siguen full al full, los que están pegando en el full, pegaditos, no relacionados, pero pegados, ¿ok? ¿Qué puta? Yo voy a hacer el servicio militar un 1 de febrero del 82, con 18 años, y no nos olvidemos que era servicio militar obligatorio. Hago el servicio militar en Buenos Aires, en el Regimiento 3 de La Tablada, porque en el año 76 me voy a vivir a Buenos Aires. Yo soy llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio los últimos días de enero, del año 82. De conflicto en ese momento no... Había unas escaramuzas, pero no se hablaba ni con quién, y bueno, al mes de incorporado ya se comenzó a hablar, pero no de conflicto con Malvinas, sino que nosotros nos hacían siempre, cuando hacíamos los entrenamientos, lo hacíamos como, de un lado estaban los argentinos y del otro lado hacíamos una banda de chilenos. Nos incorporamos en Córdoba, donde se acostumbraba a hacer, de ahí nos llevan al aeropuerto. Nuestro destino final fue Comodoro Rivadavia, en la costa atlántica de la provincia de Chubut, a 2.300 kilómetros de Brickman. Yo vivía en Brickman en esa época. Y bueno, enseguida nos costó mucho el clima, porque llegamos el 1 de febrero a Comodoro, que tiene que haber hecho 8 o 9 grados, y la zona de Comodoro es una zona de muchos vientos del lado del Atlántico, así que mucho frío. Mi familia se había ido a vivir a Buenos Aires, pedía permiso para salir a trabajar y no se me daba, entonces me escapaba. Yo tengo mi casa actualmente que está a 6 cuadras del regimiento. Y bueno, como conocía todo, porque cuando me fui de acá de Mortero a Buenos Aires, vivía ahí cerca también, tengo un tío que tiene la casa a 5 cuadras, así que conocía todo, así que buscaba la forma y me escapaba todos los días para salir a trabajar, para yo poder ayudar a mi papá y mi mamá. Y bueno, a causa de eso, al último ya no me dejaban salir más, me tenían en el calabozo. Estuvimos en instrucción militar en un campo muy árido, así la zona de la Patagonia ahí es muy árida, mucha piedra, mucha espina, no hay casi nada de verde. Entonces esos 2 meses que fueron de aclimatación, se puede decir, fueron buenos, porque ya nos aclimatamos al clima frío y seco del sur, de la Patagonia. Eso fue hasta el 2 de abril. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril hicieron Diana, ya con la noticia que habían tomado Malvinas. Esas mismas mañanas empezaron los trabajos a full. Cuando te digo trabajo,
el cambio de ropa, nos habían dado una muda de ropa nueva, un bolso por equipo, casco y unos antiparras porque, bueno, decían que en Malvinas era un clima muy ventoso como Comodoro y que podía perjudicar la vista. Entonces, una mañana llega un capitán que estaba a cargo del regimiento porque la clase 63 estaba de instrucción y el jefe del regimiento estaba en el campo dando instrucción a la clase 63. Pregunta a los soldados si quién quiere ofrecerse como voluntario para formar la fuerza de tarea. Nos ofrecimos casi todos. Y bueno, ahí firman una amnistía y nos sacan al regimiento. Y cuando llego a la cuadra, tenía un principal que ya con el tiempo que tenía de incorporado ya había una afinidad con los cuadros, ya no era lo mismo. Había mucho más confianza. Entonces él me llama para que esté con él. Y como a las 7 de la tarde me ordena que la clase 63 estaba toda... las cuadras del regimiento 3 tienen todas balcones. Y ahí en los balcones estaba la clase 63. Entonces me dice que hay que buscar la comida y darles de comer. Voy, le doy de comer, los hago bañar, los acuesto. Y como a las 12 de la noche me voy a... Había estado mi mamá y mi papá, porque el regimiento estaba lleno de gente. Pero a las 10:30 por ahí se fueron porque yo le dije a mi mamá, le digo, queda tranquila que yo no voy, yo me quedo acá. El principal Córdoba me hace quedar acá, así que me quedo acá. Y como a las 12 de la noche más o menos, me voy a buscar a este muchacho que conté al principio que hicimos amistad en el calabozo. Y cuando llego a la compañía de él, lo veo todo pertrechado, ya listo para viajar a Malvinas. Entonces, lo primero que hice, le digo, negro, ¿qué hiciste? No, y se me engancharon para la fuerza de tarea, me voy. Entonces, ahí nomás tomé la decisión, le digo, no, si ustedes se van todos, yo me voy. Así que me volví a la cuadra, pedí parte al teniente primero, y le digo, mi teniente primero, los camaradas míos se van todos, yo quiero ir. Así que bueno, me anotó, y así fue que voy a las islas. El 2 de abril nos alistan para ir a Malvinas, porque nuestro regimiento es una de las bases más cercanas a Malvinas. Y la pista de Comodoro Rivadavia en ese momento era una de las pistas más operables para aviones pesados y para aviones de guerra. Y estaba a 1000 metros de nuestro regimiento. Nosotros, nuestro regimiento, teníamos un tejido que dividía con el aeropuerto. Así que el 4 de abril nos fuimos a Malvinas, después de 2 meses de estar incorporado. Yo en el medio, el 29 de marzo, cumplo 19 años. Bueno, llegamos a Malvinas, estuvimos unos 15 días en Puerto Argentino, donde todo el mundo cuenta lo mismo, que era un clima de festejo, un clima de alegría, porque estábamos conociendo un lugar en el mundo que lo conocíamos nomás por figuritas en la escuela y por un lugarcito en el mapa, que en el mapa parece tan chiquito y allá en realidad son muy grandes las Malvinas. Y bueno, y toda la experiencia de tener 18 años y de sentirse parte de la historia, de la patria. De todas maneras nosotros teníamos que ir a Malvinas, pero íbamos a reemplazar a otra compañía. Nunca se habló de que llegue una guerra. O sea que ya se había tomado Malvinas el 2 de abril y ahí en adelante, si había que viajar a Malvinas, bueno, hubiese sido un 10, un 12 o un 15 de abril. Nosotros vamos a Malvinas un 6 de abril. Y bueno, sí, cuando llegamos a Malvinas nos dijeron que se había desatado una guerra y que bueno, no se sabía, o sea, no se sabía quién iba a abrir el fuego primero, hasta ese momento. Salvando esto que
La idea era, en ese momento nosotros íbamos 2 meses, máximo 3, terminaba la instrucción de la clase 63, nos relevaban y volvíamos y salíamos de baja. Era como un viaje a conocer las islas. Esa era la idea en ese momento, no se pensaba nada de lo que sucedió. Yo siempre explico que infantería, nosotros era un regimiento de infantería el nuestro. Infantería es el soldado que va caminando al frente de las batallas y data de, no sé qué idioma, de la palabra infante, de jardín infante, de los niños que cuando, por su elasticidad, por su contextura física, se bancan un montón de cosas, la inocencia también. Entonces la palabra infante la palabra infantería data de infante, de niños. Nosotros habíamos hecho 2 meses de campo, teníamos muy pocas instrucciones, pero muy tranquilo y muy relajado. Y aparte, los militares no son sonsos. No. Vos te levantabas, hacías diario a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche, las 11 que te ibas a dormir, hablándote continuamente de una guerra, o qué es lo que tenías que hacer. El que la quería tomar, lo tomaba, y el que no lo quería tomar. Pero bueno, yo creo que nadie dijo en el grupo nuestro, gracias a Dios, era un regimiento de 1200 soldados. Por supuesto que hubo aquel que no quiso entrar. Cuando llegaron a Malvinas, uno se pegó un tiro en el dedo del pie, el otro se pegaba un tiro. Tuvimos 6 casos de eso, de 6 a 7 casos. Y lamentablemente, bueno, nos costaron unas horas de tiempo, de pérdida para hacer nuestras cosas nosotros, porque teníamos que tenerlo a ellos. Y a los 5 o 6 días, bueno, lo mandaron de vuelta al continente. Por supuesto, después le dieron su merecido, ¿no? Yo desembarqué en Malvinas el 8 de abril. Y cuando llego a Malvinas, nosotros dentro del regimiento, porque el regimiento 3 no iba a Malvinas. Entonces, en ese momento era el general Joffre, el jefe de brigada. Ofreció al regimiento 3 para viajar a Malvinas. Entonces, ahí se incorpora el regimiento 3, de última. Nosotros acá dentro del regimiento habíamos hecho una sección que se hace todos los años entre los regimientos de infantería, se hace una competencia de infantes que se hace en Magdalena, que ahí está la sede de la 10ª brigada. Se forma una sección, se lo prepara 3 o 4 meses. Yo integraba esa sección. Cuando llego a Malvinas, me buscan y me llevan a la sección esa, con el teniente primero Frecha y el capitán Bercelotti. Y bueno, una sección tiene 45 soldados. Dentro de ese grupo teníamos una antiaérea, una 12,7, teníamos 2 FAB y 7 tiradores, abastecedores de la ametralladora, éramos 45 más o menos. Por ahí alguien te pregunta, ¿te habrán puesto algo en la comida? Te aseguro que en mi caso no, porque comíamos tan poco y tomamos tan poco y a veces estabas resfriado y no teníamos ni aspirina, así que me parece medio... Pero digamos, era como un juego. Y lo fue este juego los 50 primeros días, donde los ingleses no vinieron, o si bien hundieron al Belgrano, pero muy lejos nuestro. El Belgrano pertenecía a la Marina, nosotros pertenecíamos al Ejército. Fue algo así muy... Después de ahí de 15 días en Malvinas, donde fue una historia, fue en realidad una película de soldaditos de guerra, porque llegaban aviones, llegaban helicópteros, yo manejaba un camión que llevaba desde el aeropuerto de Malvinas, desde el aeropuerto de Puerto Argentino, que hay 10 kilómetros justo, llevaba soldados, víveres, donaciones, vi algunas donaciones. Yo gracias yo pertenecía a una compañía de servicios, manejaba un camión y este camión hacía de logística y llevé cigarrillos, llevé chocolates, y llevé soldados, llevé municiones. Después la misma operación la repito y cargo a un barco que nos vamos a la otra isla.
Nos vamos a un lugar sobre Estrecho San Carlos, en la isla Gran Malvina, nos trasladan a los 15 días. Bueno, en Puerto Argentino éramos como un kelper más, íbamos al negocio y comprábamos cosas. Los que teníamos algo de plata pudimos comprar, bueno, cigarrillos los que fumaban, algún chocolate. Yo tengo postales, tengo algunas postales inglesas que las compré en un shop ahí porque Puerto Argentino en ese momento tenía 1800 habitantes, un pueblo muy chiquito. Si bien los kelper no nos querían demasiado. Pero bueno, nosotros con ganas de hacer cosas, de trabajar y miedo había, porque ¿quién no te va a decir que no tiene miedo? O sea, nosotros éramos todos grupos de 8, muy aferrados, teníamos un sargento primero, y ahí en Puerto Argentino no nos fue muy difícil. No nos fue muy difícil porque trabajamos todo el día, bajábamos los barcos que venían llenos de comida. Y bueno, allá por el día 15 de abril, la noticia es de cruzar a la otra isla porque venían llegando los soldados y bueno, había que completar todos los lugares de Malvinas. La noticia fue que teníamos que ir a Fox y ahí es donde el sargento nos dijo, si se nos complica. Y yo le pregunté por qué mi sargento y él me dice, se nos complica porque nos van a cortar el correo aéreo, nos van a cortar los víveres, va a ser mucho más difícil. Mira, así fue. Y nos destinan a distintos lugares, no tenemos lugar fijo. Había días que nos mandaban a controlar una entrada del pueblo, otro día allá a la costa, no teníamos lugar fijo. Y patrullábamos, ve que yo les cuento como anécdota a muchos, viajé en helicóptero, porque patrullábamos en la costa en helicóptero. Le digo, no lo disfruté al viaje, pero porque íbamos con la sensación de que en cualquier momento nos tiraban un bombazo y le digo, pero viajé en helicóptero. Nos cambiaban el peso argentino, pero a un cambio. Nosotros, por ejemplo, cada cosa nos costaba mucho a nosotros, pero como el que tenía plata de otra manera no la iba a gastar, o sea, no tenías como acá opciones para gastar la plata. El único lugar era un shop que íbamos nosotros, que estaba ahí en la calle Central, que no me acuerdo el nombre. Pero sí, y al avanzar la guerra peor, porque los soldados con mucho hambre le robaban, muchos soldados le buscaban comida a la basura. Textual, es muy textual esto. Ya sobre la isla Gran Malvina, algunos ingleses tenían gallinas y se las robamos a todas. Los corderos, aunque parezca mentira, teníamos que pedir permiso para matar un cordero. Había un oficial argentino bastante tosco que se enojaba si matábamos un cordero de ellos. Él era el encargado de relaciones públicas, entonces teníamos que pedir permiso y todo un quilombo, que era más fácil de pronto matar un cordero en el medio de la isla que nadie te vea y comerlo que pedir permiso. Y bueno, y tenían un poco de quinta y también se la hurtábamos y bueno, no nos querían para nada los ingleses. Nosotros teníamos mucho contacto con un chileno, que hacía ya como 10 años que vivía ahí, que hablaba castellano, que era el chileno como el encargado del lugar donde estamos nosotros, que era como una estancia. Pero el chileno tampoco nos quería mucho, no eran. Nosotros creo que le fuimos a interrumpir la paz de las islas, porque te imaginas un pueblo de 1800 personas, de pronto que se te bajen 10.000 soldaditos, 10.000 pibes de 18 años, para ellos fue un problema. Del 14 al 15 cruzamos del 15 de abril, cruzamos a Fox. Ahí nos instalamos en un galpón que trabajaba en la lana, un galpón grandísimo. Y de ahí salimos a 1 kilómetro, muy cerquita del océano, o sea, fuimos divididos. Por ejemplo, yo fui a primera línea, todos saben que Luli también estuvo con nosotros, Luli Güey. Luli estaba con el camión repartiendo mercadería, o sea, abastecía todo lo que se podía. Y Jorge Raca estaba en patrulla. Así que fue bastante bien dividido, pero había que hacer el Pozo de Zorro, la famosa trinchera que le llamamos nosotros, y bueno,
Lamentablemente no teníamos pala, empezamos a hacer la trinchera con el sable bayoneta. Hasta que, bueno, el 1 de mayo llega el primer ataque aéreo de los ingleses y empiezan a desembarcar ellos. Nos llega la orden de que nosotros teníamos que ir a apoyar al regimiento 7 de Corrientes, y porque ahí estaba la compañía A de nuestro regimiento. Atrás del regimiento 7 estaba la compañía A de nuestro regimiento. Bueno, hicimos más o menos 25 kilómetros caminando. Cuando llegamos allá, ya el regimiento 7 nos sobrepasaba, nos quedaba la compañía A. La compañía A del regimiento 3 tiene 7 muertos. Y cuando nosotros tomamos posición, la compañía A empieza a retroceder. Tuvimos escaramuzas ahí, tiroteo, pero de noche, viste que no se ve, hasta que llegaron las 6 de la mañana. Amanecía y, bueno, cuando amanecía empezamos a ver que nosotros había una colina y como en la base de la colina estábamos nosotros. Y empezaron a aparecer soldados ingleses. Nosotros estábamos en una bahía que se llamaba Bahía Fogg, Bahía Zorro. Nosotros estábamos al lado oeste y teníamos que llevar cosas a la bahía oeste. Teníamos que ir por toda la bahía, que el terreno era muy pantanoso, muy difícil. Los días después de una nevada era muy difícil avanzar. Bueno, y después los días de combate ya íbamos a buscar los heridos, los muertos y si bien yo no estuve en las primeras líneas, pero estuve muy expuesto, porque después me entero, gracias a Dios, que para un comando inglés es mejor destruir un camión y no destruir un soldado que está haciendo guardia, porque esa es una forma, digamos, de quitar el contacto que teníamos nosotros con la comida, con las municiones. Era muy fundamental, digamos, que ande el camión. En un momento dado aparecen aviones y nos ametrallan. Te digo, la metralla de los aviones es algo impresionante, porque son listas que vienen y no sabes si te van a pegar o si pegan cerca, si pegan lejos. Lo único que atinás es esconderte, porque encima no tenés defensa, porque el Harrier es un avión muy rápido. Vos cuando lo quisiste mirar ya pasó y se perdió, parece una mosca que se pierde. Faltaron palas y pico de entrada para poder hacer una posición como querían hacerlo ellos, y después, bueno, no nos olvidemos que era imposible hacer la posición que ellos querían porque el piso era muy tosco, mucha piedra, era un piso muy duro. Y en algunos ya se sentía el cansancio. No te olvides que eran poquitos días, pero bueno, al galpón de esa noche que llegamos, esa tarde que llegamos a las 5:30 de la tarde, no volvimos más. Cuando fuimos a hacer las posiciones, el galpón era para venir a bañarnos, a cambiarnos la ropa. Ahí ya un poco que se olvidó el galpón, porque el bolso portaequipo algunos lo habían perdido. El bolso portaequipo fue para poner balas y la bolsa rancho también. O sea, nosotros viajamos con 4 portacargadores y con la bolsa rancho, que ahí lleva la marmita, lleva todas las cosas para comer. Ahí poníamos las balas. Viajamos con muchas balas, y por ahí fue bueno y por ahí fue malo, porque yo pienso que, por ejemplo, el fusil nuestro, si vos lo usabas a repetición, se fundía el caño, no podías usarlo, tenía que usarlo en pausa. Y bueno, el tema era quién largaba primero, ¿viste cómo fue? Que la guerra se desata cuando el 2 de mayo tumban el verano.